Hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo del libro de Apocalipsis. Es nuestra primera clase de este estudio de Apocalipsis del año. Ya empezamos el día lunes con la clase de vigor espiritual y estamos muy contentos porque podemos estar juntos meditando en la palabra del Señor para encontrar ánimo, encontrar aliento, encontrar fortaleza para nuestra fe, para nuestra vida. Así que estamos hoy retomando la clase que empezamos el año pasado. Hoy es la primera clase y voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos ver lo que tenemos ahora acerca de la iglesia de Pérgamo. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ah, y vamos a ver desde los versículos 12 al 17, se nos habla de la iglesia de Pérgamo. Pero antes que hagamos eso, vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto en las clases anteriores. Y quería ver si puedo mover esto. No sé por qué se me hicieron doble página. Me gusta cuando vamos página por página, pero aquí en el mapa que tenemos al lado izquierdo, hemos visto la iglesia de Éfeso, que más o menos abarca en la historia, en la línea de la historia de la iglesia, los años, desde el año 31, cuando empieza la iglesia con la venida del Espíritu Santo, hasta el año 100. Déjenme ver si puedo aquí sí ampliar esto para que solo se vea eso. Ahí está. La iglesia de Éfeso, estos son los años aproximados. Obviamente, no hay exactitud. En unos sí, en otros no. Pueden ser 2 años más, 2 años menos. Vimos que para Éfeso hay un regaño de que había dejado su primer amor. Y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y regresa a ese amor fervoroso a Jesús. No a la obra, porque trabajaba mucho. Los hermanos en Éfeso servían a Dios, hacían muchas obras buenas, pero se habían olvidado del Señor de la obra. O sea, se habían enfocado mucho en el ministerio, mucho trabajo, mucho desvelo, mucha dedicación, pero más era como por una costumbre, porque así eran, ¿no? O sea, eran entregados y el Señor los halaga por el trabajo, pero Él no quiere solo trabajo, no más por el hecho de hacerlo, sino que sea una consecuencia del amor intenso que se le tiene al Señor. De ahí pasamos a ver segunda iglesia, la iglesia que está en Esmirna. Y aquí vemos en el mapa, Éfeso está acá en el lado, todo esto es Turquía en el día de hoy. Éfeso, Esmirna y Pérgamo están acá en el lado este de Turquía. Aquí está la isla de Patmos, donde estaba Juan y desde donde salieron las cartas para cada iglesia. Se cree que las cartas se pasaron, o sea, todas las iglesias leyeron los consejos, las exhortaciones que el Señor Jesús les daba eh, a cada una, ¿no? Entonces, Éfeso era la que había dejado el primer amor. De ahí pasamos a ver la iglesia en Esmirna. De acuerdo a los cálculos, la iglesia de Esmirna, por lo que dice el Señor, que era una iglesia que iba a sufrir persecución, pero el Señor les dice por 10 días. En la historia es desde el año 100 hasta el año 313 hubieron 10 emperadores romanos que perseguían a los hermanos de la fe, torturándolos, tratando de aniquilarlos. Empezó con Nerón, ¿verdad? La lista de estos emperadores se las di en clases pasadas a través de un diagrama que les puse en las notas, ¿verdad? Y aquí estaba Domiciano, Trajano, Aurelio, estuvo Maximiliano, uno de los más duros fue el último Diocleciano, que fueron 10 emperadores.
Y la temporada o la narración que habla el Señor, la carta, encaja con esa línea desde el año 100, donde Nerón empieza la persecución, y donde se acaba con Constantino en el año 313 de nuestra era. Entonces, hoy vamos a ver la tercera iglesia que está al norte, noreste de Turquía. En ese tiempo se le llamaba Asia Menor. Bueno, todavía sigue siendo, pero ahora lo conocemos como un país allá en Asia, Pérgamo. Y el periodo de esta iglesia en el tiempo de la historia se calcula que va desde el año 300 hasta el año 538 aproximadamente. Entonces vamos avanzando en las iglesias, en las cartas que el Señor Jesús mandó. Entonces, antes de leer lo que está en el libro de Apocalipsis, aquí vamos a orar, ya que nuestros hermanos que van a estar en el Facebook y en el YouTube se han adherido a la clase, y vamos a orar junto con ellos para preparar nuestros corazones y entender, pedirle al Señor sabiduría para entender el mensaje que Él tiene para nosotros a través de esta iglesia de Pérgamo. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, Padre Santo, pidiéndote que tú en estos momentos tomes nuestra mente y corazón y, Señor, nos dirijas, nos dejes una visión espiritual para entender tus propósitos y tu voluntad para cada uno de nosotros como individuos, Señor. Sabemos que la iglesia está compuesta de personas, nosotros somos tu iglesia, Señor, el cuerpo, tu cuerpo, somos piedras vivas, dice la palabra. Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender si las exhortaciones de esta iglesia se aplican a nuestra vida personal. Señor, pedimos que nos abras nuestros ojos, que escudriñes nuestro corazón, Señor, y nos ayudes a cambiar lo que tú estás indicando, Señor. Ayúdanos a vivir lo que escuchamos de ti, Señor, no ser oidores solamente, sino practicantes, hacedores de lo que tú deseas, Señor. Purifícanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bien, dice Apocalipsis 2, del 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Sabemos que el ángel, de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado anteriormente, es el pastor, el líder, ¿verdad? El mensajero. Eso quiere decir ángel, el mensajero en la iglesia de Pérgamo. Eso es lo que somos los que anunciamos la palabra del Señor, somos mensajeros. En este caso, en la palabra griega sería ángeles. Somos mensajeros de nuestro Señor. Dice, esta carta va dirigida a ese mensajero, al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En cada carta el Señor nos da una descripción diferente de su persona, de sus atributos, de su poder. Específicamente esta iglesia, el Señor se identifica como el que tiene la palabra del Señor es descrita a sí misma, se describe a sí mismo como una espada. La palabra de Dios penetra, dice las escrituras, para romper, ¿verdad? Dice que penetra para partir el alma, hace la división entre nuestras emociones y la verdad, lo que es del espíritu. ¿Verdad? A veces nuestras emociones pueden interponerse y cegarnos. Las emociones son peligrosas porque las emociones responden no siempre a la verdad, sino son impulsivas las emociones. Y dice el Señor que la palabra de Dios divide lo que es los impulsos, lo que es las emociones, y penetra hasta partir el alma, las partes, las emociones, quita eso del camino, ¿verdad? Y se va más profundo a lo que es espiritual, a lo que es verdad.
¿verdad? Las emociones generalmente se mueven a lo que está a nuestro alrededor, a lo que vemos, pero Dios se mueve en el área de lo espiritual a través de su palabra, ¿verdad? Y esa palabra parte los tuétanos, dice, o sea, entra hasta lo más profundo de nuestra vida y nos escudriña, dice la palabra, que puede discernir, la Biblia, la palabra de Dios puede discernir los pensamientos de la gente y las intenciones del corazón, algo que nosotros no nos podemos dar cuenta. Dios sí se da cuenta cuáles son las motivaciones de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que creemos. Y la palabra de Dios nos ayuda a definirnos porque nos presenta la verdad y la persona escoge si la acepta, si la cree, si la sigue, si la obedece o si la rechaza. Entonces va rompiendo con tradiciones, va rompiendo con emociones, con sentimientos y nos deja la verdad de Dios. Y esta palabra es poderosa para cambiarnos, algo que ningún ser humano puede hacer. Yo no puedo cambiarlo a usted, usted no me puede cambiar a mí, no podemos cambiar a nuestra familia, no podemos cambiar a nuestra pareja. Podemos influenciarlos, aconsejarlos, podemos recomendarles cosas, pero el cambio, la regeneración, lo que el Señor hace en nuestras vidas, una nueva creación. En realidad el mundo persigue una reformación, como un cambio por fuera, que se trata, se siguen ciertos pasos, hace esto, hace el otro, pero no cambia la naturaleza del individuo, cambia, lo puede reformar el mundo con sus prácticas, con sus consejos, puede hacer eso, pero nunca podrá crear de nuevo a la persona, hacerlo de nuevo, cambiarlo desde adentro para afuera. Y eso hace la palabra de Dios, nos cambia nuestras emociones, cambia nuestros sentimientos y los alinea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor se presenta a esta iglesia de esa manera como el que tiene el poder de cambiar, el que tiene el poder de definir quién es su seguidor, quién es su hijo, quién es su siervo a través de la palabra de Dios. El Señor tiene la espada aguda y es de dos filos porque en esos tiempos el Señor está usando cosas que la gente se podía relacionar. La espada de dos filos es potente, es poderosa porque eh, penetra de lado y lado. Así usaban los romanos, por ejemplo, tenían la espada, ya le llamaban la macaira. La macaira no era una espada de dos filos, pero la palabra de Dios usa esa espada, la macaira, porque iba directo. Los romanos eran expertos, los soldados romanos sabían darle al enemigo exacto en las áreas del corazón, del pulmón, el hígado. Con tres podían matar rápidamente, eran muy expertos en habilidosos en el uso de la macaira. Pero también tenían espadas de dos filos y lo que eso ayuda es que cuando uno entra en la batalla, pues de lado y lado puede a tumbar al enemigo, no solamente de frente, sino para atrás, si alguien lo ataca por atrás, para enfrente, para todos los lados. Así que el Señor se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué? Porque no solamente va para allá el mensaje, sino también el que lo da. Tiene que recibirlo, tiene que aplicarlo a su vida. Así que el Señor les dice, yo conozco tus obras, aquí en el versículo 13, hablando a Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
vamos a ir más adelante viendo ¿a qué se refiere el Señor esto del trono de Satanás? La ciudad de Pérgamo era una ciudad griega que fue muy gloriosa en su arquitectura y en la creación de templos paganos. Aquí hay este, como un mapa antiguo que hicieron del Acrópolis de Pérgamo. Y lo que vemos aquí, la ciudad de Pérgamo estaba como en una explanada, como una planicie, ¿verdad? Que eh, podía subir en secciones. En la sección de arriba era donde estaba el centro religioso. Todo esto era lo considerado el centro religioso. En este lado izquierdo, acá donde se ve esta gente subiendo estas escaleras, esto era llamado el trono de Zeus. Zeus era el dios principal para los griegos, era el dios padre, y de ahí él había tenido muchos otros hijos que llamaban dioses también. Este trono de Zeus, el Señor lo llama el trono de Satanás, y fue descubierto, desenterrado, más bien los arqueólogos desenterraron una parte de este asiento o trono de Zeus, y encontraron también acá este santuario de la diosa Atenea, ¿verdad? Y aquí se los voy a enseñar. Esta es lo que sería la entrada principal del trono de Zeus, el dios padre. Esto se encuentra en el Museo de Alemania. Estas son las piedras, ¿verdad? No es una réplica, sino que se llevaron de Turquía todas estas piedras, monumentos hechos en mármol. Y esto, como aquí vemos, esta sería la esquina que está acá arriba, en esta área de aquí, esta esquina, aquí la entrada y un poquito de esta otra esquina. O sea, en nuestros tiempos podemos ver lo que existió hace miles de años atrás, ¿verdad? Y por eso la palabra siempre es confirmada. Hay un versículo que dice, de la tierra sale la verdad, va saliendo lo que el Señor nos ha explicado. Acá hay otra, como una maqueta de lo que era Pérgamo. Pérgamo tenía varios templos, una librería, estaba el templo de Atenea, el altar a Zeus, que es lo que hemos visto acá. O sea, esto lo está viendo desde del otro lado. Pero aquí en esta parte que está en blanco, aquí es lo que les quería enseñar de esta maqueta, porque esto es un teatro que ellos tenían para 10,000 personas, y quería enseñarles cómo se ve ahora en nuestros tiempos ese teatro aquí de Pérgamo. ¿Ven? Esto es lo único que queda. O sea, imagínense aquí a miles de personas viendo a los shows, o sea, que hacían como obras de teatro en ese tiempo. Aquí hay una foto que podemos ver la altura. A veces las fotos no se puede apreciar mucho la grandiosidad o lo impresionante de cada lugar, ¿verdad? Pero Pérgamo era, en esos tiempos, las diferentes ciudades estaban peleando por tener el, como decir, el honor para ellos de ser los principales promovedores o los que tenían el derecho a hacer los templos, porque en Pérgamo fue la primera vez que se endiosó a un emperador romano. ¿Se acuerdan ustedes de que la Biblia nos habla que cuando en los días que el Señor Jesús nació, Augusto César
mandó a que todos fuesen empadronados. Ese Augusto fue el primer emperador deificado, o sea, lo hicieron Dios. Y en esta ciudad de Pérgamo se instituyó la adoración del emperador, de los emperadores. Entonces, acuérdense, está saliendo la iglesia de la persecución con esos 10 emperadores romanos. Aquí, miren, en Esmirna se acaba en el año 313 y entra la historia de Pérgamo. Y ¿por qué se perseguía a los hermanos? Era porque no declaraban que el César era Dios. Lo único que tenían que decir era, el emperador romano es Señor, es el rey, es Dios, y los perdonaban, pero no, la iglesia de Esmirna fue fiel y era pobre, era perseguida, fue fiel hasta la muerte. Los hermanos de ese tiempo murieron por su fe. Y el Señor menciona a uno, a Antipas, ¿verdad? En el Antipas, en el versículo 13, dice, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, la persecución siguió hasta principio, bueno, siguió hasta el fin de esta iglesia de Pérgamo en el año 538. Hay historiadores que hablan de este hermano Antipas y dicen que él murió en por aquí se las puse para que tengan el récord de esto. Estos son fotos del trono de Zeus, la entrada, y este es del santuario de Atenea, que es una diosa. Entonces, la persecución sigue en la iglesia de Pérgamo por varias décadas, es más, 2 siglos. Pero quería enseñarles este toro. Este era un sistema de tortura que usaron en los tiempos de Pérgamo. Usaron muchos, pero hay historiadores que hablan de Antipas, el que el Señor llama su siervo fiel. Lo que pasaba dentro de este toro era que tenía abierto el vientre, o sea, vacío, más bien. Lo tenía vacío. Déjenme ver acá abajo, creo que tengo otra foto. A ver si puedo. Ajá, aquí así. Entonces lo que hacían era, le ponían fuego abajo de este toro de fierro y metían a la víctima amarrado para que sea quemado vivo. Entonces ponían incienso en la parte de la trompa del toro para que al salir el humo se vuela el incienso y no el olor de la carne que está siendo quemada. Pero dice que habían hecho el toro de una manera que los gritos de los ejecutados se oían, salían de la trompa del toro, salían como sonidos, como que si el toro estuviera bufando o haciendo un sonido de animal, o sea, no como que disimulaba, habían hecho un aparato que disimulaba los gritos, pero ahí hay muchas evidencias de que Antipas se nombra a este personaje Antipas que muere dentro del toro en Pérgamo. Y el Señor hace mención de la muerte de él, no nos dice cómo murió, pero nos dice que murió, que fue un siervo fiel. Eso dice el Señor, dice, la iglesia de Pérgamo no negó la fe, dice que retuvo el nombre del Señor y no había negado la fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Estaba leyendo la historia famosa de la muerte del pastor de la iglesia de Esmirna, que es Policarpo. Policarpo murió quemado. Él, varios de los líderes
morían primero. Y dice que él era un anciano. Dice que tenía como 86 años. Por aquí tengo unas, bueno, esta foto es de Constantino, que él viene a cambiar el, el, el patrón, por decirlo así, cambiar el estilo de la iglesia en sus tiempos, porque une la iglesia con el Estado. Constantino es famoso por eso. Pero parece que no la puse, pero ok. Policarpo, él era el pastor de la iglesia de Esmirna y él fue alumno, fue discípulo de Juan, el que les manda a las iglesias. Y cuenta la historia que a Policarpo se le dijo que él tome incienso, que se le acercó el cónsul de, 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 de esa era y le dijo, toma el incienso y ofrece declara que el César es Dios, declara que César es Señor. Y Policarpo dijo que él no iba a negar al Señor y que primero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Cristiano por mi fe. Dice, pero si me preguntas cómo me llama el mundo, me llamo Policarpo. Y que le dijo, mira, tú ya estás viejo, no te queremos hacer esto. Nomás agarra el poquito de incienso y declara que el César es Dios. Y él dijo, no. Entonces, a que le prendieron el fuego para quemarlo y que el fuego se apagaba, no podían quemarlo. Entonces vino un soldado y le atravesó en su hombro y que empezó a salir la sangre y que trataban de nuevo de quemarlo, pero la sangre apagaba el fuego y que le volvieron a insistir. Todo eso está documentado, no por escritos bíblicos, pero por escritos históricos. Y que él, junto con una hermana en Cristo, fueron quemados por la fe de Jesucristo, por no aceptar que el emperador era rey, que el emperador era señor y dueño, que era Dios. Entonces, el Señor les anima a la iglesia de Pérgamo, los reconoce por haber sido fiel a su nombre, fiel a no haber negado la fe en Cristo a pesar de las torturas, a pesar de, uh, de la muerte misma. Dice que esta hermana cuando moría gritaba, Señor, 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 dame fuerzas. 3 veces decía, dame fuerzas para resistir hasta el final, y que ella cuando estaba siendo quemada dijo que también había podido ver, así como Esteban, que dijo, veo el cielo abierto y al Señor que se para recibirme, que ella también, eso dicen los historiadores, decía, veo al Señor. Era un tiempo intenso de dolor para el que se identificaba como hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Y el Señor los reconoce, pero les dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando estudiamos lo de la iglesia de Éfeso, explicamos un poco de quién fue Balaam, un profeta falso que estaba dado a la codicia, a hacer dinero de la fe, a sacar provecho, ¿verdad? Y cómo él no maldijo a Israel, pero le dio una táctica a Balac, al rey que odiaba a Israel, de cómo poner tropiezo a los israelitas. Y era haciéndolos comprometerse con gente pagana, con gente que no tenía el conocimiento del verdadero Dios. Y por eso dice que les enseñas a poner tropiezo
a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estos lugares en Pérgamo, por ejemplo, este templo a la diosa Atenea, estaba lleno de profetisas. Y a la entrada, dice, tal vez para la próxima clase se las ponga, estos, ¿cómo le llaman cuando son como las cabezas que son como estatuas, ¿verdad? Pero de mármol ponían a todas las líderes, las profetisas de esta diosa a la entrada, así como para lucir lo grande que era la religión de ellos. Y, y eran seductoras, eran mujeres que mezclaban el la adoración pagana con la sexualidad. Por eso que el Señor les dice acá que tenían gente dentro de la iglesia que enseñaban a contaminarse, es la idea. Sí, físicamente, pero más espiritualmente. O sea, sí comían cosas sacrificadas a los ídolos físicamente hablando, realmente hablando, pero aquí hay una exhortación también espiritual. Y tenemos que entender o entendemos mejor esto cuando entendemos lo que quiere decir la palabra Pérgamo. La palabra Pérgamo se compone de dos palabras griegas, per y gamos o gamas, pergamas, pérgamo. Per quiere decir algo que es objetable. Aquí le voy a aumentar porque se me pasó ponerle aquí. Per, la palabra per, por ejemplo, si decimos perverso, es algo que no es aceptable, que algo que es en contra de lo que Dios quiere. Per, algo objetable, en contra. ¿Verdad? Aquí dice, nos viene la idea de la palabra perverso. Y gamas, o sea, Pérgamo, pergamas, gamas, habla de matrimonio. Como por ejemplo, si decimos poligamia, gamas es matrimonio de mucha gente, con mucha gente. Poli es mucho, ¿no? Poligamia. Entonces, en Pérgamo, bueno, ya hemos visto eso, se encontraba el trono de Zeus, dios pagano de los griegos, y un santuario a Atenea. La palabra Pérgamo quiere decir un matrimonio no aceptable, un matrimonio objetable, un matrimonio en contra de Dios. Y sería el compromiso que hizo la iglesia con el Estado. Cuando vino Constantino, se unió, se hizo de la religión algo de Estado, algo de gobierno, era la religión del gobierno. Y para esto vamos a tener que ver lo que hizo Constantino, y aquí les puse una foto, se me escapa esa palabra que estoy tratando un busto, eso es lo que se estaba pensando, un busto de mármol de Constantino. Y él, para la persecución para los cristianos, pero mezcla la fe del creyente con todas las costumbres paganas y babilónicas que tenían la cultura de ese entonces. Por eso Pérgamo quiere decir la unión objetable. No estaba el Señor de acuerdo con esa unión. ¿Cuál era el compromiso de esta iglesia que hizo con el mundo? Fue en búsqueda de poder político y envolverse en los secretos babilónicos, los misterios paganos y la jerarquía, que también Éfeso cayó en esa trampa de que haya una religión con puestos, ¿verdad? Unos más altos que otros, ¿verdad? No como el Señor enseñó del pueblo, del... así como que se sirva uno a otro, sino que eran como reyes, que la gente tenía que dar sumisión y dinero y entregar adoración a los líderes, una jerarquía y también como un endiosamiento del líder. Eso era el problema que la iglesia se encontró de la noche a la mañana porque Constantino declara
el cristianismo como la religión oficial. Entonces la gente que vivía en ese entonces empezó a reemplazar a los nombres, por ejemplo, de Jesús o por sus dioses, como pues Zeus era uno de ellos, pero por ejemplo nosotros escuchamos el nombre de Tamuz, que eso era para los babilónicos, para los griegos, era Zeus, para los romanos, Cupido. Han oído de Cupido, ¿verdad? A veces se habla de, era un dios de ellos y se mete a la iglesia como algo que es aceptable, ¿verdad? El nombre, por ejemplo, de Istar, que era la diosa, que tenían diosas, lo cambiaron por lo que ahora en inglés se conoce como el Easter, o sea, meter la idea del conejo que da luz milagrosamente. Y Satanás imitó, hizo una copia fraudulenta del Evangelio al presentar a un Dios que resucitaba, un Dios que venía de un árbol. Eso es muy interesante, pero eso lo vamos a explicar con más detalle en la próxima clase. Lo importante hasta ahorita, lo que hemos visto, es entender que la iglesia pasa por diferentes etapas históricamente y nosotros como individuos también. A veces hay etapas donde se tiene que morir por la fe, se tiene que sufrir por la causa de Cristo. Hay etapas donde se puede trabajar, se puede servir al Señor y se puede uno desviar y adorar más el sistema del ministerio que al Dios de la obra. Hay etapas, por en el caso de Pérgamo, que la iglesia se mezcla con el gobierno. Y estamos viviendo en tiempos bastantes parecidos a los de Pérgamo, donde por un lado hay unos que buscan influenciar políticamente, o sea, que la iglesia se mezcle. Hay peligro, por ejemplo, con los globalistas que pretenden hacer de la religión una sola, hacer de las creencias en Dios una sola religión, para que el que no está de acuerdo, pues sufra como en el tiempo de Esmirna, tiempo de persecución. O sea que podemos ver, la historia por lo general se repite, ¿verdad? Habrá tiempos individualmente que cada uno de nosotros tengamos que sufrir algún tipo de desprecio, sufrir algún tipo de humillación porque creemos en Jesús, porque creemos que Él es el único Salvador, porque creemos que Él es la respuesta, porque creemos que la Biblia es la verdad, creemos que lo que dice Dios es la autoridad para el mundo. Es indudable que estamos viviendo en tiempos donde se va a vivir ese tipo de persecución, de que haya ese tipo de humillación al que se opone al sistema que se implanta con el gobierno. La realidad sigue siendo la misma, que el Señor halaga a los que retienen la fe, anima a los que moran en medio del trono de Satanás, en medio de la confusión, en medio de la adoración a otros dioses, en medio del paganismo. El Señor nos advierte que tengamos cuidado, que aunque podemos estar reteniendo la fe, a lo mejor podemos estar comprometiendo nuestra fe, permitiendo que hayan indicios de falsa doctrina en nuestra vida, que haya tropiezos donde se mezcle el paganismo en nuestras decisiones, fornicación, hablando de descuidos en el área carnal, en el área espiritual, de que haya compromiso, de que nos identifiquemos más con el mundo que con el Señor, nos identifiquemos más con lo que va opuesto a la verdad de Dios, que nos identifiquemos más
con el enemigo del Señor que con el Señor mismo. Muy peligroso. El Señor dice, tengo esto contra ti, que te has contaminado, que sigues lo que el mundo sigue, la fornicación, lo que, como dice aquí, que comes de las cosas sacrificadas, o sea, te comprometes, haces lo mismo que hace el mundo y cometes fornicación espiritual, ¿verdad? O sea, hay un casamiento, una unión no aceptada por Dios, como dice el nombre Pérgamo, una unión objetable, una unión en contra, una unión perversa. Y el Señor dice, ten cuidado, dice, los seguirá halagando, pero la recomendación de él en el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Siempre la palabra de Dios va a ser nuestra defensa, nuestra protección, nuestro escudo, va a ser nuestra espada, la que nos ayuda a no pervertir la fe, la que nos ayuda a no descarriarnos en cualquier viento de doctrina. Por eso el Señor dice que hay que velar, que hay que orar, porque los tiempos son difíciles, ¿verdad? Ahorita cualquier persona se levanta y dice, yo soy líder, yo soy ministro, pero apoyo todo lo que Dios está en contra. Entonces, ¿ministro de quién? Pérgamo. Alguien que está contaminado, alguien que ha dado su vida a un matrimonio ilegal delante de Dios. Pérgamo. Vivimos en tiempos así, gente que, ¿cuántos no se dicen ser seguidores de Jesús a nivel federal, estatal, a nivel, muchos, pero ¿qué hacen? Niegan al Señor que lo salvó. Eso el Señor lo profetizó. Entonces tenemos que cuidarnos a no caer en esa misma trampa de comprometer nuestra fe para evitar el sufrimiento, para evitar la crítica, para evitar la condenación o hasta la muerte en el caso de nuestros hermanos de Esmirna y de Pérgamo. Sé fiel, le dice el Señor, pero vamos a explicar en la próxima clase, hay mucho que explicar acerca de cómo sucedió esta unión, porque no fue algo, una táctica sutil del enemigo que contaminó a lo que ahora nosotros llamamos como el cristianismo. La iglesia de Cristo siempre ha seguido adelante, pero lo que el mundo llama cristianismo quedó manchado y contaminado desde esa era hasta lo que seguía, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en las siguientes iglesias también. Pero la iglesia fiel y verdadera del Señor permaneció en la palabra y ha seguido firme. Lo que se contaminó fue lo que el mundo ahorita y nosotros conocemos como la cristiandad, ¿verdad? Las diferentes manifestaciones que se dan dentro de la rama que se conoce como iglesia. Así que vamos a explicarlo más, pero con más calma, si el Señor lo permite, en la próxima clase, con más detalle, lo de Constantino y lo que significa todo esto de la piedrecita blanca y el maná escondido, ¿verdad? Porque tiene un significado bastante profundo. El Señor respondiendo al problema que se estaba dando en Pérgamo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, es un gran privilegio ver el pasado desde el punto de vista de donde estamos nosotros 2000 años después. Señor, ver todo lo que tú advertías a cada iglesia, cómo se dio como profecía, Señor, se cumple al pie de la letra los problemas que iban a enfrentar, las situaciones con las que iban a lidiar, los problemas que tenían como iglesia, como grupo.
Señor, y las soluciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Siempre el cambio de mente, el arrepentimiento, un cambio de dirección, de hacer las cosas como nosotros queremos a hacerlas como tú deseas. Cambiar de dirección, de ir camino al sufrimiento, a la condenación, o regresarnos a ti y tener la bendición de estar contigo para siempre. Aunque muchas veces se tendrá que perder a la visión de lo que el mundo cree, como perder la vida, perder privilegios, perder eh, casas, cosas, familia, perder lo que el mundo sigue, pero ganarte a ti. Señor, gracias por nuestros hermanos que fueron fieles hasta la muerte, que nos indican, nos enseñan que cuando se te tiene a ti, se puede soportar hasta el final. Tu Santo Espíritu da la entereza, la fortaleza, la valentía para perseverar hasta el fin. Señor, gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias, Señor, por tus consejos. Padre, ábrenos los ojos, ayúdanos a guardarnos del mal. Tú guárdanos del mal, Señor, como oraba nuestro Señor Jesús. Guárdanos del mal, líbranos de tentación, Señor, y que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Todo esto pedimos, Señor, dándote a ti toda la gloria, la alabanza, el poder, porque tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.